Bueno, Paco decía antes que había una cosa segura en la vida, ¿no? Y es la muerte. Pero hay otra cosa segura en la vida, que son los impuestos. Y también aquí en este capítulo aparecen los impuestos. Es uno de los temas que trata, los impuestos que quisieron cobrar al Señor. O sea, aquí no se libra a nadie. Son varios pasajes interesantes los que aparecen en este capítulo 17 de Mateo. La transfiguración del Señor, aparece también la curación del endemoniado, aparece también algo que ha compartido Paco, como es el anuncio de la muerte y resurrección, y este asuntillo de los impuestos, que al Señor también le quisieron cobrar esos dracmas para mantenimiento del templo, o sea, que no se libra a nadie. Muy bien, no cabe duda, hermanos, que el caminar cristiano es un caminar de fe. ¿Vale? Caminar de fe. Es un caminar basado en una serie de promesas. Podríamos darle un repaso, pero hay algunas fundamentales, como es que recibiríamos el ayudador, ¿verdad? Nunca estaríamos solos. Y hay otra promesa, como es también la de la resurrección, ¿vale? Pues en estos dos aspectos tan importantes aparecen en este capítulo: fe y resurrección. Ya esta mañana hemos estado hablando acerca de esto y del entendimiento. De todo ello ya hemos hablado esta mañana. Por contextualizar, estamos en el segundo año, el segundo año del ministerio de Jesús, más o menos por esta época. Finales de primavera, entrada de verano, y el Señor estaba con sus discípulos por Galilea. Y en cierta forma se estaban preparando para ese viaje que posteriormente iban a hacer allá por septiembre para la fiesta de la cosecha, fiesta de tabernáculos. Y en este periodo el Señor va preparando a los discípulos. Y ellos sabían que el Señor era el Mesías. Estaban convencidos de ello, pero era un Mesías más bien político. Un Mesías que vendría a liberarle de la opresión, de esa tiranía que estaban sufriendo del Imperio Romano. Todavía no tenían demasiada conciencia ni tenían demasiado claro realmente que Jesús era el Mesías que estaba profetizado. Aún tenían ciertas dudas, y eso lo vemos en algunos versículos por los que iremos pasando ahora. Muy bien. Pues estamos en el capítulo 17 de Mateo y nos vamos ahí al versículo 22 y 23 para ir empezando. Versículo 22 dice así: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Se ha comentado esto aquí ya esta mañana. Esto nos puede llamar un poco la atención. ¿Cómo que se entristecieron? Personas que llevaban 2 años con el Señor, escuchándolo, en el día a día, viendo los milagros que había hecho. ¿Cómo es que se entristecieron al oír esto? ¿Qué pasa? ¿Le extrañaba el tema de la resurrección? La resurrección ya ellos la conocían. En el Antiguo Testamento aparece, esta mañana hemos estado hablando de Daniel, aparece en el libro de Job, aparece en Isaías. ¿Por qué se entristecieron? Además, en el capítulo anterior a este, en Mateo 16, el Señor también anuncia su muerte y resurrección. Anuncia su muerte y resurrección. Que, por cierto, Pedro le dijo: Señor, no lo permitas, que tú vas a morir, no lo permitas. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Que, como comentaba nuestro hermano Fray la semana pasada, ¿cómo es posible que sobre Pedro se edifique toda una iglesia cuando el Señor acaba de decirle Satanás? Porque pones la mira en las cosas de los hombres más que en las cosas de Dios, ¿verdad? Ya el Señor ahí anunció su muerte y resurrección. Pero más adelante también, en Mateo 20, cuando el Señor les dice otra vez que va a morir y resucitará. ¿Y sabéis
¿cuál es la respuesta de los discípulos? Empiezan a pelearse, a discutir entre ellos, a ver quién va a tener mejor posición en el reino del Señor. Es algo que extraña, ¿verdad? Aun estando esto profetizado y dicho con antelación. Quizás para entender esto un poco mejor nos tendríamos que ir a uno de los evangelios sinópticos. Sabemos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que llevan pasajes paralelos y se complementan entre sí. Y en Lucas 18 dice así: ellos nada comprendieron de estas cosas y estas palabras les eran cubiertas y no entendían lo que les decía. O sea que, aunque el Señor avisara de su muerte y resurrección, no lo entendían. No entendían, estaban como con un velo. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí la reacción que tenían los discípulos. No lo entendían. No lo entendían. En algún momento hemos hablado de esto, de la resurrección. Y quizá haya hecho también esta apreciación. ¿Será algo tan difícil de creer que nos digan que alguien ha resucitado? ¿Hay algo más difícil de creer que eso? No es fácil. Porque nos podemos creer muchas cosas. Pero que nos digan que alguien que ha muerto ha resucitado, eso cuesta trabajo. No es fácil. Pero no podemos olvidar una confesión de fe que tenemos en Romanos 10, 9, versículos 9 y 10, que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyese de corazón que Dios Padre lo resucitó de entre los muertos, será salvo. Y sigue, bueno, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esta es una declaración profunda y nos dice que creas de corazón en la resurrección. No es fácil, no es fácil. Y al Señor también lo tentaron. También nuestro hermano Efraín la semana pasada habló de los saduceos que no creían en la resurrección. Y el Señor fue tentado. Pero es verdad que también un poco más adelante en este evangelio, en Mateo 22, el Señor acaba una discusión diciendo: Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. La resurrección, qué importante. ¿Por qué se entristecieron aquellos discípulos? Quizás les faltara credulidad. No se lo creían. Eso le pasó a ellos. Pero ¿y nosotros? Cuando nosotros nos dicen que Jesús, y así está escrito, y lo vieron mucho, cuando se nos dice eso, ¿qué sensación nos da? ¿Qué sentimiento nos provoca? El saber, el oír, el leer que el Señor resucitó. ¿Qué me provoca? ¿Soy crédulo? A mí me gusta siempre constatar las cosas, comprobarlas, y que no quede todo en un plano ahí muy espiritual, muy filosófico. No, vamos a... ¿Cómo puedo yo comprobar esto? ¿Cómo puedo yo comprobar por mí mismo qué nivel de credulidad tengo yo aquí? A ver, después de la resurrección se nos dice en Romanos 14, 12, si mal no recuerdo, que cada uno dará cuenta de sí. Se nos dice esto. Es decir, después de la resurrección, cada uno dará cuenta de sí. Es decir, cada uno va a ser responsable de lo que ha hecho. Y mi pregunta es, ¿esto qué nivel de preocupación te ocasiona? Porque si yo tengo seguridad que como el Señor resucitó, también seré resucitado y tendré que dar cuenta de lo que he hecho, ¿qué nivel de preocupación me ocasiona esto? Eso ya que cada uno se lo conteste, pero puede ser un buen indicativo de cómo andamos de credulidad acerca de la resurrección. Vamos a otro pasaje. Estamos en este capítulo 17, versículo 14 al 21. Dice así la palabra de Dios.
Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esto de ayuno parece que no está en todos los evangelios. En la Biblia textual no aparece. Pero aquí tenemos este interesante pasaje, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un claro ejemplo de intercesión. Es decir, el padre, preocupado por la situación de su hijo, caso de epilepsia, caso grave, de epilepsia, endemoniado. Aquí a veces se habla de una circunstancia de otra. ¿Qué nos encontramos? Intercesión por parte del Padre. Si nos vamos a uno de los evangelios sinópticos, si nos vamos a a Marcos, en Marcos 9, en los versículos de 21 al 24, nos dice lo siguiente. Jesús le dijo al Padre: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo: creo, ayuda a mi incredulidad. Fijaros la situación. El padre va preocupado por la situación de su hijo Jesús. ¿Y Jesús qué le pregunta? ¿A quién le pregunta? No le pregunta al hijo, le pregunta al padre, al que está intercediendo. Y le dice al padre: ¿tú crees que yo puedo curarlo? ¿Y qué le dijo el padre? Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es decir, que si no es la suficiente, ayúdame. Inmediatamente el hijo fue sanado. Hermanos, aquí tenemos un ejemplo de cómo el Señor, cuando hacemos la intercesión, el Señor nos pregunta: ¿tú crees que yo soy capaz de resolver esa situación que tú me estás planteando? En la Iglesia continuamente estamos intercediendo. Es mucha la necesidad, ¿verdad? Por hermanos, por problemas, por situaciones complicadas. Pues el Señor te pregunta: ¿tú crees, tú que estás intercediendo, crees que puedo resolver esta situación? ¿Qué le diríamos al Señor si nos preguntara? ¿Tú lo crees? Hay otro aspecto que quiero tocar de este pasaje. ¿Por qué los discípulos no pudieron hacer la curación, la sanación? ¿Por qué no pudieron? Por falta de fe, se nos dice, por falta de fe. Si nos vamos más adelante, en Hechos 3, concretamente los versículos del 1 al 10, parafraseando, nos encontramos con lo siguiente. Juan y Pedro van a la oración al templo y se encuentran allí con un cojo de nacimiento, ¿vale? Y este cojo les pide a ellos lo miran y le dicen: mira, no tengo plata ni oro que darte, pero te digo que en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Y no solamente andaba, sino también saltaba y entró en el templo, etcétera, etcétera. La pregunta es: ¿por qué los discípulos no pudieron sanar a ese muchacho antes, cuando todavía estaba Jesús entre ellos? Y en esta situación, sí, estamos hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué antes no pudieron y ahora sí pueden resolver esta cuestión? La clave está en el último capítulo de Lucas y nos vamos a ir para allá. Último capítulo de Lucas, capítulo 24 y el versículo 44.
al 49. Dice así, nos situamos, Jesús ya había resucitado, había comido con los discípulos y antes de la ascensión a los cielos tenemos este pasaje. Y dice así el Señor, estas son palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley. Atención, porque ahora vamos a ir resolviendo algunas preguntas, ¿vale? Repito, el Señor dijo, estas son las palabras que os hablé, dirigiéndose a sus discípulos, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esto le dijo el Señor antes de ascender a los cielos. Y la pregunta es, ¿cómo les abrió a los discípulos el entendimiento? ¿Cómo les abrió el entendimiento? Lo acabamos de leer. Él, el Señor, les demostró que en Él se cumplió todo lo que estaba profetizado, todo lo que estaba dicho. ¿Cómo les abrió el entendimiento? Demostrándole que todo lo que estaba profetizado se cumplió en Él. Y la pregunta es, ¿y para qué les abrió el entendimiento? Aquí tenemos la respuesta. Para que comprendiesen las Escrituras. Para que comprendiesen las Escrituras. ¿Y qué beneficio trae ese? El comprender las Escrituras. Podríamos comentarlo con un pasaje que todos conocemos. Lo tenemos en capítulo 8 del libro de los Hechos. Aquel eunuco que iba al templo a orar, a adorar. Y Felipe, guiado por el Espíritu, se dirige al eunuco. ¿Qué estaba haciendo el eunuco? Leyendo Isaías. Y le pregunta a Felipe, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? ¿Y qué le dijo el eunuco? No, aquí no hay nadie que me lo explique, que no lo entiendo. ¿Y qué hizo Felipe? Se sentó con él y abriendo su boca, le explicó todo el sentido, todo el significado que tenía ahí. ¿Y qué ocurrió? ¿Cuál fue el resultado? El bautismo del eunuco. El abrir el entendimiento, el comprender las Escrituras, hace que se conozca más y mejor a Jesús. El conocer a Jesús es confiar en Jesús, es tener fe en lo que ha hecho. ¿Qué ocurre cuando tenemos fe en el Señor? Nos lo dice en Gálatas, se abre la puerta a la llegada del Espíritu Santo, al poder, que es Dios mismo obrando en nosotros. Conocer a Jesús es poner la fe en Él. ¿Por qué ahora sí pudieron obrar el milagro aquellos discípulos y antes no? Sin duda ninguna, porque ahora el poder del Espíritu Santo estaba en ellos. Hermanos, una pregunta que os quiero hacer. ¿Por qué no basta con creer? ¿Por qué no basta con creer? ¿Por qué tengo yo que tener el entendimiento de la palabra? Hoy Efraín nos está hablando aquí del último capítulo de Daniel. Y yo digo una cosa, nos podemos quedar un poquito preocupados. ¿Por qué? Porque yo de todo lo que ha dicho he pillado el 10%. Hay muchas cosas que no he entendido. Puedo creerlas, pero necesito tener ese entendimiento. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay de tener el entendimiento, de creer
a tener el entendimiento, porque el entendimiento, como hemos visto, abre la puerta a la fe, abre la puerta al Espíritu Santo. ¿Por qué no basta con creer? Yo puedo creer algo y ya está. Creer realmente es una actividad intelectual. Yo puedo creer algo y ya está. Sin embargo, la fe va más allá de creer. No basta con creer. Tenemos que tener fe en lo que estoy creyendo. ¿Y por qué? Porque el creer queda en un simple conocimiento intelectual, pero no lleva a moverme. Es decir, la fe es la que me activa, es la que me lleva a moverme. Yo puedo ir a un aeropuerto y tengo que coger un avión y el avión yo lo miro y digo, uy, estas alas me parece a mí que están... y el aspecto no es bueno. Yo voy a esperar a otro vuelo y te coge el piloto y te dice, mire usted, yo te garantizo que esto está bien y yo lo voy a pilotar y yo te llevo. Y tú le puedes decir, yo me lo creo, pero yo voy a esperar a otro vuelo. Si tú tienes fe en lo que te está diciendo, te lo crees y además coges y te montas en el avión y te vas con él. Esa es la diferencia entre creer y fe. La fe lleva a moverte. Con creer basta, no se pueden cambiar corazones. El cambiar corazones requiere fe, es ir mucho más allá. Hermanos, ¿todo esto en qué me afecta? Por ir concretando ya cosas. ¿Qué les dijo el Señor a los discípulos? Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diríais a esta montaña, muévete, y pasaría de un lado a otro. Esto es un lenguaje metafórico, muy típico de los rabinos de la época. ¿Cuáles son nuestras montañas? ¿Una montaña qué es? Pues mire usted, es algo, hay un impedimento, es una dificultad. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son los problemas realmente que tú tienes? Y el Señor te dice, por muy grande que sea tu problema, por muy grande que sea la dificultad, si tú tienes fe, lo superarás. Porque ante una montaña, yo me puedo quedar mirándola y puedo hacer tres cosas, ¿no? Puedo subirla, bajarla, puedo rodearla o puedo quedarme allí mirándola de brazos cruzados. Y el Señor lo último que quiere, lo que no quiere es que tú te quedes de brazos cruzados. El Señor lo que quiere es que tú te pongas en marcha, que no te quedes paralizado. Eso es lo último. ¿Y cómo no te quedas paralizado? Con fe. La fe es la que lleva a moverte. Los discípulos se entristecieron cuando el Señor le dijo, voy a morir y resucitaré al tercer día. Se entristecieron. Si a ti te cogieran ahora de aquí y te soltaran allí en medio del Señor con sus discípulos, escuchando eso que estaba ocurriendo allí, ¿tú qué le dirías a los discípulos? ¿Qué les dirías? Sabiendo ya todo lo que viene después. ¿Qué les dirías? Sinceramente creo, yo le estoy dando muchas vueltas, Sinceramente creo que le dijese lo que le dijese, de nada serviría. De nada. ¿Por qué? Porque es necesario abrir el entendimiento. Y el entendimiento es únicamente competencia del Señor. Ojalá nosotros tuviésemos esa posibilidad de abrir los entendimientos. Hace varias semanas, aquí estuvimos también tratando Mateo 13, y cuando se habla de la palabra entendimiento, me gusta de vez en cuando recordar las cosas fundamentales. Cuando en la Biblia viene el entendimiento, está haciendo referencia a que comprendamos, pero también tiene otra acepción, que era la de considerarlo. Yo, y de la predicación de Efraín, se me han quedado muchas cosas en el aire. No las he terminado de entender, pero las considero y volveré a ellas y le daré una vuelta y le daré otra vuelta. Y puede ser que tarde tiempo en comprenderla, no importa, el Señor sabrá y el Señor irá abriendo el entendimiento cada uno conforme necesite. Voy acabando.
Hermano, nos puede llamar la atención una cosa. Cómo en tan pocos versículos, el Señor anuncia muerte, resurrección, y los discípulos se entristecen por falta de entendimiento. Pero además, unos momentos antes, un tiempo antes, el Señor les dice que tienen muy poca fe. Es decir, en tan poco espacio de tiempo, dos cuestiones fundamentales como son la fe y confiar en la resurrección son puestas aquí en cuarentena. Dudaban, ni tenían la fe suficiente, ni tenían la convicción de resurrección. Y yo pregunto, si estos discípulos que estaban con Jesús, viendo lo que Jesús hacía, todo lo que decía, llevaban ya 2 años con él. Si estos discípulos no tenían la suficiente fe, si no tenían claro el tema de la resurrección, ¿ustedes no creen que es un milagro que 2000 años después, 2000 años después, sin tener aquí presente al Señor, cómo es posible que nosotros estemos confiando en algo ciegamente? Y estamos aquí, como tantas veces hemos dicho, muy acomodados, estamos muy bien. Pero a 4, 5, 6 mil kilómetros al sur nuestra hay hermanos en la fe que están siendo torturados, que mueren por defender su fe. ¿Cómo es posible? Hermano, aquí la obra está en la promesa que hizo el Señor. No os dejaré solos. Tenemos el ayudador. Es un milagro. Hermano, es que, de verdad, pensándolo esto, ¿cómo es posible que nosotros 2000 años después sigamos con esta fe tan profunda y creyendo lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros? Y por último, una noticia que yo creo que es agradable a todos. Jesús, que tanto hablaba y predicaba acerca del reino de Dios, el reino de los cielos, dijo que era como una semilla. ¿Y qué le pasa a esta semilla de mostaza? Que crece una vez que es sembrada, ¿verdad? Crece. Así es la fe. La fe es como una semilla, que crece y crece y crece a medida que el Espíritu Santo se va haciendo fuerte en nosotros. La fe, qué importante es la fe. Estamos acabando, simplemente decir que la fe es necesario activarla. ¿Cómo puedo yo activar mi fe? Esa fe que por gracia recibo, en primer lugar, por la palabra. En Romanos 10, 17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. En Juan 6, 63, donde el Señor aclara qué es tomar de la copa y del vino, el Señor dijo, lo que os he hablado, estas palabras que os he hablado, son espíritu y son verdad. En Hebreos 4:12, la palabra es viva y eficaz. Es fundamental para activar la fe, la palabra. En segundo lugar, la obediencia. Ahí tenemos a Abraham. Abraham, uno de los padres de la fe. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo manifestó esa fe? Por medio de la obediencia. Y en tercer lugar, también nos encontramos otra cuestión importante. En Gálatas, capítulo 5 y versículo 6, se nos dice, y con esto concluyo, que estando en Cristo, ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión tampoco es nada, sino la fe que obra por el amor, que se activa por el amor. Fundamental. Sin amor. ¿Y amor a qué? Pues amor al Señor, amor a su palabra. Y tengamos cuidado, porque el Señor nos dice que cómo me vaya a amar a mí, que no me estáis viendo, o cómo podéis amarme a mí, que no me veis, y no amar a tu prójimo. El amor, la obediencia y la palabra activan la fe que por los méritos de Cristo Jesús hemos recibido. Pues muchas gracias, hermanos, y bendiciones.